Hola, vamos a dar inicio a nuestra 11ª sesión del curso de Historia de la Filosofía Moderna del semestre de otoño de 2020 de la UAP. Y bueno, seguimos con Hume. De hecho, vamos a pasar a la sexta sección, ¿no? Hoy debemos de terminar Hume. Quizá nos falte una sección 2, ¿no? Porque, bueno, se desfasó un poquito el curso. Estuve revisando el calendario que les mandé, me di cuenta que hay un par de imprecisiones, aunque en términos generales lo hemos seguido, ¿no? Era para que tuvieran una guía de sus lecturas. Y bueno, y también de más o menos cuándo son los cuestionarios. Y bueno, vamos a hacer una mínima modificación. Ya quedan pocas sesiones. ¿No? Entonces, 4 más o menos, 4 o 5 sesiones. Y entonces, bueno, se los vuelvo a poner ahí en la plataforma para que lo revisen. Y también la idea es un poco como para que cierren de forma adecuada el semestre, ¿no? Y no se me vayan a confundir los que han venido siguiendo el curso. Y bueno, algunos que más o menos también para que la puedan librar. Los que no, pues bueno, ya ni modo. Siempre hay algunos que por alguna u otra razón se pierden en el camino. Y bueno, vamos ahí con este apartado que se llama de la probabilidad en Hume. Y bueno, empieza con una frase que pudiéramos decir que es casi demoledora. Y cito: aunque no hubiera azar en este mundo, nuestra ignorancia de la causa real de un suceso tendría la misma influencia sobre el entendimiento y engendraría un tipo de creencia u opinión similar. Fin de la cita. Es decir, aunque existiera un orden de conexión necesario e invariable en la naturaleza, nosotros no podríamos conocerlo. Solo podemos conocer cómo enlaza nuestro propio entendimiento. Por lo tanto, confiamos en la experiencia acumulada, que es nuestra garante de que de tales causas se sigan tales efectos, y nuestro criterio para determinar se funda en la superioridad de alguna de las alternativas, es decir, en la probabilidad. Aquí nuestro pensador edimburgués completa la clásica división de verdades de razón y de hecho, ¿no?, que he venido usando, esa famosa división de Leibniz. Bueno, la completa diciendo que Locke se equivoca al dividir los razonamientos en demostrativos y probables. Ya se ha señalado que los primeros corresponden a las relaciones de ideas y los segundos a las cuestiones de hechos. Pero aquí se añade un tercer tipo de razonamiento llamado prueba, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de razonamiento: los demostrativos, los probativos y los probables, según Hume. Desgraciadamente, la nota en la que hace tal señalamiento es bastante escueta y no da una explicación detallada. Sin embargo, más o menos podemos pues entender, entrever a qué se refiere con esos tres tipos de razonamientos. Y lo que podemos decir es que las pruebas son argumentos, ¿no?, los argumentos probativos, que también remiten a cuestiones de hecho y por lo tanto son inductivos, de la misma manera que los probables. Por esta razón no pueden ser necesarios, es decir, no son demostrativos. Si se refieren a cuestiones de hecho, no hay manera de que sean demostrativos, ¿no? Ya hablamos de eso en varias sesiones y vamos a seguir hablando de eso. Aunque a veces parece cansado y repetitivo, ¿no?, lo que dice ahí Hume. Pero bueno. Sin embargo, lo que se sugiere, ¿no?, al llamarlos como probativos, es que su probabilidad es tan alta que podemos
tomarlos como seguros, ¿no? En los razonamientos necesarios o demostrativos, bueno, los razonamientos demostrativos son necesarios, ahí se sigue sí o sí, ¿no? Porque es una necesidad lógica. Pero las necesidades lógicas solo se refieren a relaciones de ideas, no a cuestiones de hechos. Y en realidad el conocimiento que nos importa, el conocimiento que sirve para la vida misma, diría Hume, y para tomar decisiones y para comportarse y moverse en el mundo, pues es el que se refiere a cuestiones de hecho, no a relaciones de ideas. Y ahí pues tenemos, dice Hume, dos tipos de argumentos, los que son pruebas y los que son probables. Ahora, ambos son probables. La diferencia es que a los que llamamos probativos, su probabilidad es tan alta que los damos por seguros. Mientras que los otros probables, su probabilidad no nos hace creer que será así, ¿no? Y ello justamente porque la manera de conectar nuestras ideas está basada en la convicción o creencia de que es así. Si gobernara el azar, no podríamos hacer conexiones de esa manera, pues el azar no es otra cosa sino, cito, que todas las alternativas que comprende sean totalmente iguales, ¿no? O sea, no hay una necesidad causal en el sentido de que no la podemos conocer, pero tampoco hay una irregularidad azarosa que gobierne el mundo. Porque si fuera así, todos nuestros razonamientos y todas nuestras inferencias respecto a cuestiones de hecho serían igualmente probables. Y no pasa eso. Hay algunas que son más probables y otras menos probables. Y de eso tenemos experiencia y evidencia. Somos entonces empujados a creer aquello que es más probable. Aquello que no va a contradecir el estilo del mundo, o que es menos probable que contradiga el estilo del mundo que se ha construido con nuestra experiencia acumulada. De esta manera se logra la perfecta concordancia con su explicación de la creencia. Justamente lo que impulsa a creer que de A se sigue B y no C no es un razonamiento deductivo sobre el asunto, sino que me siento como obligado a creer que es así por mi experiencia acumulada, ¿no? Entonces no es un razonamiento deductivo, sino es una inferencia a la que me siento obligado, ¿no? a creer. Es decir, la mayor probabilidad de que suceda B y no C es la fuente de la creencia, que es lo único que hace diferente que cuando me encuentro o cuando infiero B a B y no C. Así tenemos que hay convicciones de las que podemos estar seguros, ¿no? Que estos son los argumentos probativos, las pruebas. Aunque esta seguridad no tenga nada de demostrativa a priori, o sea, no es una seguridad que nos remita un conocimiento universal y necesario de una vez para siempre. Simplemente es tan probable que lo damos por hecho, ¿no? Pues hay una regularidad constante y uniforme, como que el fuego quema, ¿no? Entonces, mi experiencia acumulada me ha enseñado que el fuego quema. Y si me pongo a analizar esa proposición, me doy cuenta que es una inferencia infundada en sentido lógico, o sea, no es un argumento que tenga el carácter demostrativo, deductivo, que se realiza en la lógica o en todas las cuestiones, bueno, en todas las cuestiones que tienen que ver con relaciones de hecho y no con relaciones de idea, perdón, y no con cuestiones de hecho. Entonces si analizo como lo hace Hume, que ahí no hay necesidad. Sin embargo, pues si sigo con el análisis de ese tipo de argumentos y de inferencias, me doy cuenta que sí hay criterios que me hacen creer que unos son más probables y otros menos, ¿no? ¿Cuál es ese criterio? Pues la costumbre.
que mañana saldrá el sol, pues es muy probable, tan altamente probable que, aunque es un argumento que se refiere a cuestiones de hecho y por lo tanto no es demostrativamente cierto, en este sentido de necesidad lógica, es tan altamente probable que lo podemos llamar un argumento probativo, ¿no? Pero bueno, a decir verdad, la mayoría de nuestras conexiones y de nuestras inferencias no son tan firmes y regulares como estas, pues nuestra vida cotidiana está llena de inferencias que están sustentadas en probabilidades no tan firmes, ¿no? Tenemos algunas inferencias que son tan constantes que las podamos dar por buenas, aunque puede llegar a suceder que cambie esa regularidad porque no sabemos qué es lo que gobierna esa regularidad. No tenemos acceso, no podemos conocer, nuestro entendimiento no está capacitado para conocer la naturaleza oculta de esas inferencias, ¿no? Diría Hume. Sin embargo, pues es tan altamente probable que las podemos dar por buenas. Ahora, la mayoría de nuestras decisiones y de nuestra vida cotidiana se basa en inferencias no tan probables, ¿no? De ahí que de la ingesta de ruibarbo o de opio no podamos inferir sus efectos con la misma seguridad, ¿no? Este ejemplo que ponía en la clase pasada, ¿no? Si alguien quisiera por sí mismo descubrir todos los efectos que se siguen del consumo de las plantas, pues no podría, ¿no? Porque pues se requiere la experiencia acumulada para saber qué tipos de plantas son comestibles y qué tipos de plantas no. Y bueno, incluso hay plantas que son venenosas y que si se sigue cierto procedimiento lo dejan de ser, ¿no? Como la chaya. Bueno, el mismo ruibarbo también puede ser venenoso, el macal, etc. Pero bueno, cito. Al estar determinados por la costumbre a trasladar el pasado al futuro en todas nuestras inferencias, cuando el pasado ha sido absolutamente regular y uniforme, esperamos el acontecimiento con máxima seguridad y no dejamos lugar alguno para la suposición contraria. Fin de la cita. Si pudiera pensarse que esto contradice algunos de los puntos de lo anteriormente dicho, nótese que la seguridad de las asociaciones absolutamente constantes, regulares y uniformes sigue siendo de la misma naturaleza que la de conexiones meramente probables, ¿no? Y aquí absolutamente constantes en ese sentido, de tan altamente probables que no dudamos de ellas. Es decir, que a unos argumentos podamos llamarlos pruebas, ¿no? O probativos y a otros meramente probables, no depende de una diferencia en la naturaleza de estos, como sí entre los probables y los demostrativos, pues ambos están basados en asociaciones que diríamos casi son instintivas que hacemos. No, la diferencia está en el hecho de que podemos estar confiados de que el fuego siempre quema, ¿no? Aunque esto lo sabemos no por atributos objetivos que vemos del fuego cuando lo contemplamos, ni por razonamientos abstractos del concepto de fuego, sino por la experiencia que me ha enseñado que es así, la regularidad es tal que podemos darlo por seguro. En los demás casos tenemos que conformarnos con el hecho de que, cito, cuando un gran número de experiencias en determinado momento concurren en un mismo hecho, lo fortalecen y confirman en la imaginación, engendran el sentimiento que llamamos creencia y dan a su objeto preferencia sobre el objeto contrario, que no es apoyado por un número semejante de experiencias, ni acude tan frecuentemente al pensamiento cuando éste se traslada al pasado, ¿no? Cuando éste traslada el pasado al futuro, ¿no? Que todas nuestras inferencias
vienen de ahí, ¿no? Eso ya lo dijimos. Todas nuestras inferencias están tomadas del pasado, de las experiencias pasadas, y desplazamos esa regularidad que hemos experimentado en el pasado al futuro. Y damos por supuesto que se va a mantener esa misma regularidad. La probabilidad de que sea así o no, pues depende de lo que nos ha enseñado la experiencia. Si la experiencia nos enseñara que a veces el fuego quema y a veces no, pues entonces de eso no podríamos estar seguros, ¿no? Aunque esa seguridad, de nuevo, es meramente probable. Aunque la probabilidad es tan alta que pues ya lo damos por bueno. ¿No? Entonces, pues no olvidemos que incluso cuando podemos estar seguros de que el fuego quema, esto únicamente lo sabemos por la costumbre, ¿no? Aquí, aunque parezca repetitivo, y bueno, vamos a seguir con esto, que solo es la costumbre. O sea, por la acumulación de experiencias que confirman la regularidad de tal conexión y su diferencia en tanto argumento probativo solo se funda en ello. Mas esto no quiere decir que exista que no exista una ínfima probabilidad que pueda hacer que esta inferencia no sea así, ¿no? Y de hecho, pues yo puedo representarme que puede ser de otra manera, ¿no? En las cuestiones de hecho, ¿no? Puedo representarme que mañana no saldrá el sol, aunque la probabilidad pues sea tan bajo que sería absurdo creerlo. Pero bueno, cabe esa posibilidad. Sea como sea, es evidente que la mayoría de nuestros argumentos no se refieren ni a pruebas ni a casualidades, ¿no? O sea, casualidades, ¿a qué llamaríamos casualidad? A aquello donde la probabilidad nos enseña que de A se puede seguir B, C y D, ¿no? Entonces, como no hay una regularidad que nos enseñe nuestra experiencia acumulada, pues decimos, bueno, eso es azaroso, no sabemos qué va a pasar. Pero ese no sabemos qué va a pasar se refiere a eso que nuestra experiencia nos ha enseñado que en ese tipo de casos las posibilidades que resulten B, C o D son casi las mismas, ¿no? Y bueno, de todas maneras nosotros no podemos evitarnos de hacer inferencias. Nosotros tenemos que hacer inferencias porque es la manera en que tomamos decisiones, creemos cosas y nos comportamos en la vida. Y de hecho a Hume, en última instancia, todo eso le interesa, o todo esto le interesa por ello, ¿no? Porque quiere entender cuál sería el criterio más razonable para guiarnos en la vida, ¿no? Y eso más adelante lo voy a mencionar. Y de hecho, en última instancia, que nuestras inferencias no tengan que ver con deducciones lógicas, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con esto, que siempre estoy prometiendo que vamos a ver cuál es la supuesta respuesta de Hume a ello, y siempre parece que lo estamos posponiendo, ¿no? Pero bueno, ahí, aunque sea muy de rápido, lo mencionamos. Porque, pues bueno, ya se está encimando el tiempo. Bueno, vamos a la sección 7, que es de la idea de conexión necesaria. Y bueno, Hume nos dice que la ventaja de las ciencias matemáticas frente a las ciencias morales, ¿no? Consiste en que sus objetos, o sea, la de los primeros, sus objetos, ¿no?, son perfectamente diferenciables sin mayor esfuerzo, ¿no? Nadie confunde, por ejemplo, un cuadrado con un rectángulo, ¿no? Bueno, a lo mejor lo puede confundir de nombre, pero una vez que entendió a distinguir uno de otro, no hay manera de confundirlos. Y por ello mismo los juicios que se realizan sobre estos objetos pues son seguros, ¿no? Ahí no hay problema de decir cuál es el cuadrado y cuál es el rectángulo. Por lo que se refiere a la moral, ahí las similitudes son tan grandes que fácilmente se cae en confusiones
y los matices que hacen la diferencia entre uno y otro, por ejemplo, entre el enojo y la cólera, son a veces tan difíciles de discernir que los juicios que se hacen al respecto no son del todo sólidos, ¿no? Además que, bueno, eso ya lo saben, unos se refieren a cuestiones de hecho, a otros a relaciones de ideas. Pero de todas maneras, en las relaciones de ideas tenemos objetos claros y distintos, ¿no? Y en las cuestiones de hecho, no. De ahí que la mayoría de pensadores, o bueno, sí tenemos objetos claros y distintos, ¿no? La impresión de que hace calor o de que hace frío o de que tengo hambre es inconfundible. Ahora, el problema está en las ideas que formamos de esas impresiones, ¿no? Porque ahí en las ideas que formamos de esas impresiones es donde están las confusiones filosóficas. Entonces, de ahí que la mayoría de pensadores se haya dejado deslumbrar por este factum y haya creído que todos los objetos, razonamientos e ideas deben de tener como modelo a las matemáticas, ¿no? Por eso esta especie de mito que se construyó de, bueno, solo la matemática nos da conocimiento seguro y todo conocimiento debe de tener la forma que tiene las matemáticas de un conocimiento necesario, universal, ¿no? Y siempre válido. Ahora, en realidad, afortunadamente no es así. Bueno, sigo con la explicación y regreso a por qué afortunadamente es así, ¿no? Si fuera así, pues bueno, ya estaríamos todos muertos. Sin embargo, hay un motivo para que esto sea así, y de hecho, en sentido vital concreto y de supervivencia. Pues nuestras inferencias son mucho más confiables, aunque puedan ser erróneas, son mucho más confiables nuestras inferencias sobre cuestiones de hecho que nuestros razonamientos demostrativos de relaciones de ideas, ¿no? Y aquí se pregunta, bueno, ¿por qué es más confiable? Quizá ya de una vez lo adelanto porque igual ya ni llegamos a ese punto. Y bueno, entonces Hume dice, ok, en las relaciones de ideas tenemos seguridad plena. Sus objetos son fácilmente discernibles al entendimiento, ¿no? No confunde el triángulo con el círculo, ni el círculo con el rectángulo. Y las pruebas que de ahí sacamos, ¿no? Bueno, los razonamientos y los juicios que de estos objetos hacemos, son seguros, son necesarios. Son razonamientos demostrativos en el sentido lógico. Entonces, si esos razonamientos son necesarios, universales y siempre válidos, ¿por qué son más confiables las inferencias que hacemos sobre cuestiones de hecho que la universalidad de las relaciones de ideas? Y bueno, la razón tiene que ver con con lo que sigue. A nosotros nos está velado la conexión real de la naturaleza. No sabemos por qué de A se sigue B si no recurrimos, o sea, no sabemos por qué de A se sigue B si lo pensamos de manera meramente abstracta, ¿no? Si nos quedamos con el puro entendimiento y con las meras relaciones de ideas, no podemos saber por qué de A se sigue B respecto de cuestiones de hecho. Respecto a relaciones de ideas, pues sí, podemos hacer teorías, ¿no? Matemáticas, lógicas, y de ahí vamos explicando por qué se siguen. Pero en lo que respecta a las cuestiones de hecho, no podemos explicar por qué el fuego quema, sin recurrir a la experiencia que nos enseña que es así. Entonces, respecto a las cuestiones de hecho, la única que puede decirnos si es así o no, y acuérdense aquí, si es así, es meramente probable, y a mayor probabilidad, pues mayor certeza de que así será, y la probabilidad más alta, pues lo podemos llamar que son argumentos probativos de que es así.
mientras que la menor probabilidad o la probabilidad de que se sigan o que tengan la misma probabilidad que se sigan varios efectos de la misma causa, pues eso nos hace pensar que ahí gobierna el azar. ¿No? ¿Por qué? Porque a nuestro entendimiento está velado el mecanismo de conexión de la naturaleza. Nosotros no sabemos por qué cuando yo suelto un objeto, este se cae. Solo sabemos que la experiencia nos ha enseñado que es así, pero no conocemos la legalidad intrínseca a la naturaleza misma y no la podemos conocer. Y dice Jimmy, qué bueno que no lo podemos conocer y qué bueno que nuestras decisiones, nuestros argumentos, nuestro comportamiento no tiene que ver con argumentos demostrativos, sino con inferencias probativas, probativas y probables, porque de lo contrario, no acabo de decir, ya estaríamos todos muertos, en el sentido de los humanos no hubieran sobrevivido. ¿No? Sobrevivido. Dice Hume, si para saber si el agua me puede ahogar o no, tuviera que recurrir a razonamientos demostrativos, lógicos, complejos, como en las matemáticas, en la geometría, pues entonces la mayoría de nosotros nos hubiéramos ahogado. Si yo tuviera que recurrir a razonamientos tan tediosos para decidir mi reacción ante un ruido, ¿no? Si corro, me defiendo, me escondo, pues entonces todos estaríamos muertos, dice Hume. En realidad, que hagamos ese tipo de inferencias, pues tiene que ver con que tiene que ver con un instinto de supervivencia en última instancia, ¿no? Nuestra naturaleza reacciona ante un ruido poniéndose en alerta. Y ese ruido poniéndose en alerta no depende, ese ponerse en alerta depende simplemente de nuestra experiencia, no depende de razonamientos abstractos que hagamos, ¿no? De ser así, pues entonces, pues sí, no podríamos responder de forma inmediata a circunstancias concretas, ¿no? Tendríamos que hacer reflexiones y razonamientos deductivos tan largos que en lo que reflexionamos si me ahogo o no, pues estaría, pues ya me habría ahogado, ¿no? O si ese incendio me va a quemar o no, y tuviera que hacer cálculos matemáticos exactos y precisos, pues me quemaría, ¿no? Moriría en el incendio, en lugar de simplemente hacer la inferencia, pues de correr, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, y entonces por eso la costumbre y la experiencia acumulada es más confiable que los razonamientos demostrativos de relaciones de ideas, ¿no? Si nosotros quisiéramos comportarnos en nuestra vida cotidiana remitiéndonos a meras argumentos demostrativos de relaciones de ideas, pues nunca tomaríamos decisiones de nada, o las tomaríamos cuando ya no son necesarias, ¿no? Estaríamos entrampados en toda una serie de complejidades y enredos que no nos llevarían a ningún lado, ¿no? Entonces, pues sí, de hecho, esto y bueno, Hume de hecho le dedica un apartado a esto, ¿no? Y la razón para Hume es esto. La razón para Hume no son los razonamientos deductivos, demostrativos que hace el entendimiento puro, sino este tipo de inferencias vitales instintivas. La razón está ahí. Y por eso Hume ahí le dedico un apartado, ¿no? En la sección 11, si no me equivoco, 12. Bueno, no me crean. A ver, déjenme ver en qué sección es. De casualidad lo tengo aquí abierto. No, en la sección 9.
en la sección 9 le dedica un apartado a la razón en los animales. Y dice Hume, si nos ponemos a observar, los animales se comportan de la misma manera que nosotros. Hacen el mismo tipo de inferencia que nosotros. O sea, tienen la misma razón que nosotros. Hacen inferencias meramente probables, ¿no? Entonces, un antílope que escucha un ruido que se acerca, no se pone a hacer racionamientos demostrativos, ¿no? Digo, probablemente, entre comillas, no los pueda hacer, ¿no? No tenga un cerebro que sea capaz de hacerlo, pero suponiendo que tuviera un cerebro capaz de hacerlo, si se pusiera a hacer cálculos demostrativos y razonamientos en lugar de, al escuchar un ruido extraño, correr, pues tampoco habría antílopes, ¿no? Siempre el antílope sería cazado por el depredador. Entonces, pues lo mismo los humanos. Es un mecanismo instintivo de sobrevivencia. Que nosotros hagamos esas inferencias y nos sintamos con toda la seguridad de creer que así es, tiene que ver con eso. Si no nos sintiéramos con esa seguridad de que es así, pues nos pasaría lo que al antílope, ¿no? Si nos demoráramos en exceso en la reflexión que meramente remite a relaciones de ideas, pues no podríamos tomar decisiones concretas en nuestra vida, ¿no? Y nos pasaría lo que le pasaría a ese antílope, ¿no? Por eso Hume, cuando empieza el libro, empieza ahí muy bonito, ¿no? Dice, ¿quién se entrega a la metafísica, ¿no? Y a esta filosofía meramente especulativa y se aleja tanto de las cuestiones de hecho y cree que solo hay relaciones de ideas, pues la naturaleza lo va a condenar con aislarse, ser asocial y le va a infligir el castigo de la melancolía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las inferencias son más seguras y más ciertas que la necesidad lógica de las cuestiones de hecho, ¿no? Aunque sean meramente probables, ¿no? Cuando uno los analiza filosóficamente se da cuenta que ahí no hay necesidad, que hay mera probabilidad. Pero bueno, entonces tiene que ver con eso, ¿no? Y bueno, eso me recuerda ahí un experimento, a ver si ahorita regreso, ¿no? Que vi en un documental. Pero bueno, entonces, cito, si bien la mente retiene con mayor facilidad las ideas claras y precisas de la geometría, ha de seguir una cadena de razonamientos mucho más larga e intrincada y comparar ideas mucho más alejadas entre sí para alcanzar las más abstrusas verdades de esta ciencia. Y si bien las ideas morales tienden, si no se tiene mucho cuidado, a caer en la obscuridad y confusión, las inferencias siempre son mucho más breves en estas disquisiciones y los pasos intermedios que conducen a la conclusión menos numerosos que en las ciencias que tratan de la cantidad y del número. Fin de la cita. ¿No? Entonces, que el antílope, al escuchar un ruido que asocia con que se acerque un depredador y entonces corra, aunque no sea una necesidad, ¿no? O sea, ahí no hay una necesidad lógica, ¿no? No de que yo escuche, bueno, suponiendo, ¿no? Soy un antílope, no de que yo escuche un ruido, se sigue que hay un depredador que me acecha, ¿no? Y menos si lo analizáramos lógicamente, pues es imposible, pero si lo analizáramos así, entonces tendría más probabilidades de ser devorado por el depredador. Entonces es más confiable, ¿no? Es más seguro confiar en nuestras inferencias de cuestiones de hecho, aunque todas tengan esa forma meramente probable, que confiarnos en nuestro entendimiento puro y demostrativo de relaciones de ideas.
¿no? Y de hecho por eso Hume critica, ¿no? Acuérdense cuando empieza el libro y va a regresar sobre esto, critica esa filosofía abstracta, meramente especulativa, ¿no? Y dice, bueno, la filosofía en realidad debe ayudarnos como a refinarnos, a educar el gusto, a entrenarnos en razonamientos complejos, pero en última instancia tiene que llevarnos a saber cómo elegir de forma más rápida y por qué confiar o no en nuestras inferencias. Entonces, bueno, las ciencias morales, dentro de las cuales se clasifica la metafísica, tienen como gran dificultad que, y cito, el mayor obstáculo de nuestros progresos en las ciencias morales o metafísicas es la obscuridad de las ideas y la ambigüedad de los términos. Fin de la cita. ¿No? ¿Y por qué hay obscuridad y ambigüedad? Justamente por eso. Bueno, el filósofo sí puede llevar claridad a esa ambigüedad, pero de entrada esa ambigüedad tiene que ver con que nuestra respuesta instintiva no puede detenerse a hacer razonamientos deductivos que requieran largos encadenamientos lógicos, ¿no? Porque entonces moriría en un incendio. ¿No? Simplemente tengo que escapar de un incendio, porque sé que la experiencia me ha enseñado que el fuego quema. Y bueno, lo que dice Hume es que el esfuerzo filosófico debiera, por ello, concentrarse en tratar de llevar la mayor claridad posible al tratar ideas como la de conexión necesaria, causa, fuerza, etc. Todos ellos conceptos que se utilizan y sobre los que se discute acaloradamente en metafísica, sin que se tenga claridad respecto a lo que se refiere cuando uno utiliza tales conceptos. Ahora, recuérdese que las ideas, ¿no?, son copias de impresiones y que las ideas más complejas, cuando se las descompone, remiten a impresiones de las que fueron tomadas, ¿no? La dificultad está en que las ideas complejas son copias de copias, o sea, ideas de ideas, y por ello se vuelve complejo saber a qué impresión remiten, ¿no? Y a veces se llegan a crear ideas que ya no remiten a ninguna impresión, porque son ideas de otras ideas, pero esas ideas sí remiten, ¿no?, a impresiones. Entonces, bueno, ¿qué hacer cuando parece que no se puede llevar la idea a las impresiones donde tenemos claridad y distinción? Y bueno, líneas arriba ponía el ejemplo de la dificultad en la moral de distinguir entre la cólera y el enojo. Ahora, esta ambigüedad solo se da en la discusión teórica sobre el enojo y la cólera, cuando yo reflexiono y teorizo y tematizo sobre esos conceptos. No. Sin embargo, si nos atenemos a la impresión y no meramente a la palabra con la que lo nombramos, ahí hay claridad y distinción plena, ¿no? La cólera sería un enojo mucho más intenso. Y ahí no habría ambigüedad, ¿no? Yo sabría que estoy enojado o que estoy encolerizado. Aunque lo podría llamar de otra manera. El problema está en cuando empezamos de esas impresiones a discutir ya no de las impresiones, sino de las ideas, y luego de las ideas, ¿no? Y las ideas son copias de las impresiones. Bueno, dicho lo anterior, regresa a enfatizar que la idea de conexión necesaria, ¿no?, y lo que implica necesidad y causalidad, no remite a ninguna impresión clara, ¿no? No sabemos. Tenemos que buscar a qué impresión remite esta idea de conexión necesaria. Es decir, yo no tengo impresión directa de algo así como una conexión invariable. Simplemente tengo impresión de que de A se sigue B, ¿no? Pero como ya dijimos, bien se puede seguir C o D, ¿no? Aunque la probabilidad, lo que nos hace creer que sea de una u otra manera, es la probabilidad.
Desde luego que tenemos experiencia directa de que hay algo así como una causalidad y conexión entre todos los objetos, sucesos y objetos de la naturaleza, ¿no? O sea, yo tengo experiencia de que de A se sigue B. Ahora, lo que pasa es que no nos está revelado el mecanismo de la sucesión interrumpida que experimentamos. O sea, no sabemos por qué de A se sigue B. Porque nuestra convicción de que de A se siga B depende de la experiencia. Entonces, vuelvo al antílope. El antílope tiene que inferir de ciertos ruidos que es un depredador que lo acecha y correr. No importa que esa no sea una conexión necesaria de la naturaleza en sí, pero es una conexión necesaria que tiene que hacer para su supervivencia. ¿No? Y entonces nosotros experimentamos regularidad en la naturaleza. Experimentamos que de A se sigue B. Aunque no sabemos por qué, no. Nos está oculto. Cito, ¿no? Justamente esto. Se nos oculta absolutamente el poder o fuerza que mueve toda la máquina y jamás se revela en ninguna de las cualidades sensibles. ¿Qué nos queda ante tal constatación? ¿Cómo proceder filosóficamente para desenmarañar este enredo? Lo primero a tener en cuenta es que queda claro que esta idea no podría venir de los objetos externos y sus conexiones reales, pues sus atributos y cualidades no nos dicen nada al respecto, ¿no? Y queda por reflexionar, por lo tanto, si esta idea de conexión no está tomada de la reflexión sobre nuestras operaciones o sobre las operaciones que hace el entendimiento, ¿no? De hecho, la idea de poder viene justamente de las operaciones de nuestra mente respecto a la voluntad. Por ejemplo, cuando me decido a alcanzar tal objeto o levantarlo, sé que puedo moverme así o asá, y de esta impresión que conecta mi voluntad con el movimiento de mi cuerpo es que se deriva la idea de poder, ¿no? ¿De dónde viene esa idea de que hay poder, de que hay libertad, de que hay causa, etcétera? Pues de que yo puedo justamente mover mi cuerpo de una manera para cortar el fruto de un árbol o para, ¿no? Regresando al antílope, soy el antílope para mover mis músculos de tal manera que pueda correr. Lo mismo debe valer para todas las demás ideas de la metafísica, es decir, no están tomadas de los objetos y sus conexiones reales, sino de las operaciones de la mente y su modo de enlazar, ¿no? Y entonces por esto que, y bueno, Kant lo va a retomar, aunque lo va a salvar del escepticismo humeano, pero lo va a retomar. La causalidad solo existe en nuestra mente, ¿no? Del ruido que yo conecto con, soy el antílope, que yo conecto con el depredador que me acecha, esa es una causalidad que solo está en mi subjetividad y que tiene que ver con que me permite sobrevivir, dice Hume. Entonces, bueno, y acertadamente afirma el ilustrado escocés, cito, el movimiento de nuestro cuerpo sigue el mandato de nuestra voluntad, ¿no? Ahora, ¿en qué sentido? Porque ahorita vamos a eso. Somos en todo momento conscientes de ello, pero estamos tan lejos de ser inmediatamente conscientes de cómo esto ocurre. Fin de la cita. Que tenga evidencia de la impresión de la que se deriva la idea de poder y de causa, lo prueba el ejemplo. Mi voluntad es causa del movimiento de mi cuerpo, ¿no? Yo estoy convencido de esto. Sin embargo, y volvemos al mismo asunto, nos está completamente velado por qué y cómo ocurre esto, ¿no? O sea, la única explicación racional que tenemos es esto, remitir a esas inferencias instintivas.
Tengo experiencia de que si decido levantar mi brazo, este se levanta, ¿no? Pero no sé por qué ni cómo sucede esta conexión entre la supuesta causa y el supuesto efecto. Solo nos queda reconocer que nos está completamente velado el mecanismo que vincula el cuerpo y el alma, ¿no? Para ponerlo de manera muy clásica. De hecho, nos está tan velado el secreto que hace posible tal conexión que no tenemos ni la más remota idea de por qué podemos gobernar ciertas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, nuestra lengua para decir esto, mas no tenemos ni la más remota idea de por qué no puedo gobernar de la misma manera mis riñones o mi hígado. No sabemos por qué la autoridad de la voluntad se limita a ciertos órganos y no alcanza a otros, justo porque no tenemos experiencia de aquello que provoca la conexión, sino simplemente vivimos la conexión, ¿no? O sea, nosotros no experimentamos la causa y efecto como algo, más bien sí experimentamos la causa y efecto, pero de ahí viene nuestra idea de causa y efecto, no porque conozcamos causas y efectos de la naturaleza. No, simplemente vivimos la causalidad por mera experiencia sin que seamos capaces de explicar ni el cómo ni el por qué. Así una enfermedad puede hacernos sentir que a las órdenes de nuestra voluntad no se sigue ningún movimiento corporal, lo que nos hace creer que no debiera de ser así, ¿no? Por ejemplo, que ahora mi voluntad se esfuerza en decir algo, pero mi lengua no responde y no puede articular palabras. No es el conocimiento de la causalidad, sino la costumbre que me habituó a que así fuera, la que me enseña que mi cuerpo responde a las órdenes de mi voluntad. O sea, yo no conozco la causa de por qué cuando yo decido mover mi brazo así se mueve. Simplemente tengo la experiencia. Pero esa experiencia luego puedo venir a ser puesta en cuestión. No, me fracturo el brazo y ya no lo puedo mover, o tengo un problema en el cerebro neurológico y entonces tengo una parálisis y ya no puedo mover mi cuerpo, y simplemente me doy cuenta que ahora mi cuerpo no me obedece. Pero no sé, de la misma manera que no sabía por qué me obedecía, ahora no sé por qué me obedece, no conozco las causas, solo tengo experiencia de ellas, no sé cómo funciona eso, ¿no? Y de hecho la ciencia, todos los análisis que hace, bueno, es que en tu cerebro pasó tal cosa, bla, 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 también es meramente probable para Hume. No hay manera de demostrar que es así o no es así. Entonces, y bueno, cito. La experiencia únicamente nos enseña que constantemente un acontecimiento sigue a otro, sin esclarecernos la conexión secreta que los liga y hace inseparables, ¿no? Mi experiencia no me enseña por qué pasa eso. Porque cuando yo ordeno a mi cuerpo inclinarse de una manera o de otra, lo sigue, y de repente ya no lo hace, no nos enseña la causa, simplemente experimentamos que es así, ¿no? Y entonces, y bueno, de hecho aquí hay un tema bien interesante incluso en fenomenología, ¿no? Y los que también toman fenomenología conmigo, pues he hecho algunas menciones ahí de pasada al respecto, y vamos a ver algunas otras con Merleau-Ponty, ¿no? De lo misterioso y complejo que es esta experiencia que yo tengo de mi cuerpo, ¿no? Explicarla filosóficamente pues es bien complicado, ¿no? Bien complicado de por qué se mueve así y así, ¿no? Aunque por experiencia no sea lo más natural, ¿no? Lo más natural es que yo pueda brincar, moverme de aquí a allá, ¿no? Cerrar los ojos, abrirlos, etcétera. Es simplemente incomprensible y desconocido, de hecho,
Cuando decido mover mi brazo y mi mente ordena a mi cuerpo levantarlo, ¿no? Es desconocido toda la serie de causas que intervienen, ¿no? Que se mueven ciertos nervios, que esos nervios mueven ciertos músculos, etcétera, para que ello suceda. Todo eso nos es desconocido. Nuestra idea de poder no viene tampoco de la impresión de poder de nuestra mente sobre el cuerpo, ¿no? Porque no tenemos una impresión de poder, sino tenemos una costumbre de que nuestro cuerpo, ¿no? O sea, la costumbre, tenemos la experiencia acumulada de que nuestro cuerpo obedece a nuestra mente, ¿no? A lo mejor ni es así, pero nosotros creemos que es así porque tenemos esa costumbre. Y tenemos esa costumbre porque la experiencia nos enseña eso. ¿No? Pero bueno, esto nos deja ante la más absoluta confusión y la imposibilidad de explicar con total claridad tales ideas como poder, causa y conexión necesaria. Algo muy parecido tenemos que concluir si supusiéramos que esta idea de poder viene de la libertad que tiene la mente de pensar y representar, ¿no? Aquí caemos igualmente ante la misma perplejidad del no saber cómo y por qué la mente puede ordenar que pensemos tal o cual cosa. Lo único que tenemos es experiencia de que así es y nos hemos acostumbrado a que así sea con tal naturalidad que nos parece que sabemos por qué es así, ¿no? ¿Por qué el fuego quema? Bueno, porque nos enseñó la experiencia. No hay razonamientos deductivos, lógicos, no hay ahí un conocimiento a priori universal, eterno, ¿no? Hay un conocimiento probable que se refiere a cuestiones de hecho. Lo que es más, y esto sucede respecto del dominio del cuerpo como de la mente, ¿no? o del dominio del cuerpo y de la mente que creemos experimentar, porque a lo mejor no es así. Pero bueno, este poder soberano y libre a pensar o a mover mi cuerpo, dice Hume, varía de persona en persona, según su estado de salud, su edad, su condición física, etc. De hecho, varía en mí según la hora del día, según si desayuné copiosamente o algo ligero, según mi estado de ánimo. Y creo que el ilustrado escocés tiene toda la razón al decir que lo único que nos queda afirmar es que estas conexiones y poderes ocultos de la naturaleza están velados a nuestro entendimiento. No los podemos conocer, solo tenemos experiencia de, pero no podemos conocer por qué es así, cómo funciona eso. Solo sabemos de ello por la costumbre, pero la costumbre no es necesaria y todo lo que nos enseña, por más probable que sea, pudiera ser de otra manera. Así que cualquier tipo de conexión está velada a nuestro entendimiento, ¿no? Si realmente hay conexiones necesarias y una causalidad que gobierna la naturaleza, no lo sabemos. Ahora sí tenemos experiencia de que hay una legalidad y una regularidad y podemos estar confiados de eso. Pero ¿por qué es así? No tenemos idea. Simplemente podemos decir que hay conjunción y que la costumbre nos ha llevado a creer y suponer que es así. La mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de ello, ¿no? Dice Hume. A no ser en momentos en los que se rompe la regularidad de sus hábitos, como en una catástrofe natural, o en una epidemia, ¿no? Son ejemplos del filósofo escocés. Y es entonces que las personas comunes crean que hay conexiones misteriosas y poderes ocultos. No, pero los filósofos que se han ocupado de ello siempre quedan perplejos y hasta en las más mínimas conexiones, que los demás darían por obvias, recurren, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, a la fuerza divina o a otros principios igualmente misteriosos para poder explicar las conexiones, ¿no? Y aquí está pensando en Descartes y en los cartesianos, sobre todo en Malebranche, ¿no? Los está criticando y está bien interesante la crítica que les hace, ¿no? Porque tienen razón, ¿no? Bueno, y así Descartes es incapaz de explicar cómo y por qué se relacionan la res cogitans y la res extensa sin recurrir a Dios como el garante de la conexión, ¿no?
E incluso estos filósofos llegan a las conclusiones más extravagantes, aunque comprensibles en el sentido de que tratan de explicar este misterio, ¿no? Y aquí hace referencia a Malebranche, cito: en lugar de decir que una bola de billar mueve a otra en virtud de una fuerza que ha tomado del autor de la naturaleza, dicen que es la deidad misma quien, por una abolición particular, mueve la segunda bola, estando determinada a esta acción, por el impulso de la primera a raíz de las leyes generales que se han autoimpuesto para regir el universo. Fin de la cita. Creo que es comprensible el porqué de sus conclusiones, es decir, la imposibilidad de explicar la conexión necesaria, ¿no? Como es imposible explicar por qué hay causalidad, ¿no? Es imposible explicar por qué hay causalidad. Es imposible explicar por qué hay causalidad si a la causalidad la pensamos como perteneciente a la naturaleza misma de las cosas. Ya no se vuelve imposible explicar por qué hay causalidad si la pensamos como solo perteneciendo a nuestra naturaleza humana, ¿no? Y Kant va a tomar esto. Kant va a tomar esto, simplemente que Kant se lo va a atribuir a nuestra naturaleza en un sentido de subjetividad trascendental, y Hume lo deja en nuestra naturaleza como una subjetividad empírica. Y eso va a hacer grandes diferencias. Pero bueno, sí, no podemos saber. Entonces, ante esa perplejidad, pues algunos filósofos dicen, bueno, pues es que la causa es Dios y Él es el que garantiza que efectivamente aquello que pasa en la naturaleza corresponda a aquel orden que mi mente le da a esos sucesos de la naturaleza. Pero en realidad no podemos saber por qué. En realidad no podemos saber por qué, a no ser que, como Descartes, creamos, bueno, pues porque Dios es bueno y no permitiría que fuera de otra manera. Entonces, no hay manera de demostrar eso racionalmente. Bueno, racionalmente desde sí mismo, si se lo atribuimos a la naturaleza y creemos que es así. Solo hay manera de demostrarlo si lo atribuimos a nuestra naturaleza. Creo que es, bueno, es comprensible, ¿no? Que lleguen a conclusiones tan extravagantes al ver esto. Sin embargo, dice Hume, también deben ser refutados. Y cito: aunque fuera absolutamente válida la cadena de argumentos que llevan a ella, ha de surgir la sospecha, si no la seguridad absoluta, de que nos han llevado más allá del alcance de nuestras facultades cuando desembocan en conclusiones tan extraordinarias y tan alejadas de la vida y de la experiencia comunes. Fin de la cita. O sea, entre más alejados se encuentran los razonamientos de la experiencia concreta, más dignos de sospecha deben de ser, pues están sobrepasando los límites de su restringido uso. Que lo único que podamos concluir es nuestra ignorancia, lo acepta el filósofo, ¿no? Que de ahí se siga que es el ser supremo el que determina que el universo sea así y no de otra manera, eso hay que rechazarlo por completo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de hecho del reconocimiento de nuestra ignorancia se seguiría con la misma validez y autoridad que no existe Dios, o que todo es azar, o cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no? Entonces, cualquier cosa que nos ocurra podríamos tratar de argumentarla racionalmente y ponernos a discutir sobre cuestiones abstractas que no nos van a llevar a ningún lugar, ¿no? Sí. Digo, de hecho ahí hay algo pues bien curioso, ¿no? Incluso dentro de la ciencia misma, ¿no? Porque incluso las explicaciones de la física podrían ser de otra manera. Y de eso se dio cuenta Émile du Châtelet, ¿no? Bueno, Kant también se da cuenta. O sea, la física, que sería el modelo de ciencia que nos explica
la necesidad, la regularidad, la causalidad, la homogeneidad del universo, ¿no? Que por cierto, sí tenemos experiencia de eso. Tenemos experiencia de que hay regularidad, ¿no? Si tiro algo se cae. De eso tengo experiencia, simplemente no sé por qué ni cómo. Pero bueno, la física que pareciera explicarnos esa regularidad, en realidad es una explicación meramente probable. Meramente probable porque pudiera ser de otra manera. O sea, esto ya les dije, Emilio Chatelet se da cuenta de ello, ¿no? Desgraciadamente fallece a temprana edad. Pero se da cuenta de ella y critica a Newton. Porque la teoría física clásica de Newton, ¿no? La fuerza de gravedad, explica la gravitación, ¿no? Por qué gravitan los planetas. Sí sirve para explicar eso, pero presupone que ya es así, ¿no? Y dice, incluso Newton dice, bueno, es que Dios puso que fuera así, porque la misma fuerza de gravedad podría llevarnos a pensar que es de otra manera. O sea, con esas leyes físicas podríamos pensar que los planetas chocan entre sí, ¿no? Y bueno, ahí Kant tiene su teoría sobre el origen del cosmos y explica por qué es así y no de otra manera. O sea, aceptando esas leyes de la física clásica, la regularidad que conocemos del universo pudiera ser de otra manera, ¿no? Y ahí y Newton ante eso no sabe qué hacer. Simplemente dice, bueno, pues Dios es así, Dios es el garante. Muy de filósofo moderno clásico, ¿no? Que son muy antirreligiosos en el sentido de en contra del dogmatismo de las religiones monoteístas, pero son muy deístas todos ellos, ¿no? Todos ellos dicen, bueno, sí, no, no el Dios revelado, pero sí hay un Dios, porque tiene que haber como un artesano de todo esto y un garante de que todo este mecanismo funcione así y no de otra manera, porque podría funcionar de otra manera, sin que violara las leyes mismas de la física. ¿No? Sin que se violaran las leyes de fuerza, movimiento, gravedad, etc., los planetas podrían girar de otra manera y tener otras órbitas y haber más o haber menos y estar más cercanos, más lejanos, etc. Entonces, bueno, vamos a la segunda parte de esto, de esta sección, ¿no? De la idea de conexión necesaria. Y entonces, en conclusión, no podemos entender ni saber cómo, ni por qué hay conexión entre una causa y un efecto de la naturaleza, en la naturaleza o en nuestra voluntad, ¿no? No podemos saber por qué funciona así. Solo tenemos experiencia de la conjunción a la que nos hemos habituado por la mera costumbre. Sabemos que de un suceso se sigue otro, pero no podemos ver el vínculo que los enlaza. No tenemos idea de por qué es así, ¿no? Este ejemplo que da Hume de si fuera un razonamiento tendría que haber un término medio, pero no hay término medio. Solo hay premisa y conclusión. Entonces, ¿y de dónde salió esa conclusión? Bueno, de la experiencia. La experiencia es la que fungiría como término medio, análogamente hablando, ¿no? Y en nuestro entendimiento podríamos presentarnos sin ninguna contradicción que fuera de otra manera. Ya podemos estar seguros que solo gracias a las experiencias que enlazamos un suceso A con B, y que sin ellas sería imposible saber qué se sigue de A, ¿no? Y de esto ya hemos hablado, yo creo que suficiente. ¿De dónde viene entonces esta idea de conexión necesaria? ¿No? Porque, como Hume dice, todas las ideas tienen que remitir a una impresión de la que son abstracción. Y lo que tenemos que hacer como filósofos es analizar e investigar a qué impresión remiten, ¿no? Bueno, si le creemos obviamente a Hume. Aquí evidentemente, aunque no tendría por qué ser evidente. Bueno, sí tendría que ser evidente si han seguido el curso, ¿no?
tomo la postura del autor que voy exponiendo, aunque de vez en cuando le voy haciendo críticas y eso, y pues no comparto la postura humeana, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde viene esta idea de conexión necesaria? ¿No? Y bueno, viene de la experiencia acumulada. Por lo tanto, nos sentimos justificados a pensar que hay una conexión necesaria entre uno y otro, y que siempre ha sido así y siempre será así. La impresión a la que remite es la conexión que sentimos en la mente al habernos acostumbrado por el hábito a que de A se sigue B. Así, cito, cuando decimos que un objeto está conectado con otro, solo queremos decir que han adquirido una conexión en nuestro pensamiento y originan esta inferencia por la que cada uno se convierte en prueba del otro. Conclusión algo extraordinaria, pero que parece estar fundada con suficiente evidencia. Fin de la cita. Con esto es posible por fin atreverse a dar una definición de causa y efecto y con ello del concepto de conexión necesaria. Desde la experiencia que tenemos la definiríamos como, cito, el segundo objeto nunca ha existido sin que el primer objeto no se hubiera dado, ¿no? Ahora, y esto hay que reformularlo de la siguiente manera, ¿no? Un objeto seguido por otro cuya aparición siempre conduce al pensamiento a aquel otro. No sabemos ni nunca sabremos cómo es que se realiza esta conexión ni en los objetos, en los cuales habría mera conjunción, ni en el pensamiento, sino simplemente nos sentimos obligados a creer que es así. ¿Por qué? Pues porque la experiencia nos empuja a eso. Y si la experiencia no nos empujara a eso, entonces pues como animales que somos no podríamos, como el antílope que somos, siguiendo el ejemplo que puso, no podríamos correr cuando un depredador nos acecha. Entonces, por eso nos está negado el mecanismo de la naturaleza en sí, ¿no? Porque lo único que importa es que nuestra inferencia nos permita sobrevivir, ¿no? Nuestra naturaleza está hecha para eso y no para conocer los misterios del universo, para decirlo de alguna manera. Y bueno, vamos a la sección 8, que es de la libertad y necesidad, ¿no? Y Hume se pregunta, bueno, aquí parafraseando, cómo es posible que se haya mantenido durante tanto tiempo la discusión en torno a la libertad y la necesidad sin que ninguna de las dos posturas se haya podido imponer sobre la otra. ¿Acaso no es porque simplemente no han definido adecuadamente los conceptos? Hume nos dice que es probable que se estén asignando ideas diferentes a los mismos términos, y de ahí que el debate esté estancado. Y si es posible llegar a algún acuerdo y tiene sentido dirimir sobre el asunto, es porque las facultades del entendimiento son las mismas en todas, ¿no? Y por lo tanto podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Que esto es una idea muy ilustrada y muy moderna, que todos tenemos la misma capacidad, ¿no? Que todos tenemos las mismas facultades, ¿no? Y que nuestro entendimiento funciona igual, sin importar nuestra condición, nuestra cultura y demás. Cuando se habla de necesidad, se afirma que la materia es movida por una fuerza necesaria y que el efecto que se sigue no solo es necesario, sino que se puede medir y predecir, ¿no? Las leyes de la física, de la filosofía naturaleza, serían la prueba de esta necesidad que rige a la naturaleza y de la cual ésta no puede salirse, ¿no? Aunque bueno, ahí está eso que ya les dije de Émile du Châtelet. Sí, no puede salirse de la ley de gravedad. Sin embargo, esa ley de gravedad no nos explica por qué el universo es así y no de otra manera. Podríamos seguir respetando esa ley de gravedad y imaginarnos de otra manera las cosas. Pero bueno, ¿de dónde viene la idea de necesidad y causalidad? ¿No? ¿Cuál es la impresión a la que remite? Ya dijimos, bueno, pues tenemos experiencia de eso, pero ¿de qué?
Y dice Hume, bueno, justamente del hecho, tenemos experiencia de un curso uniforme y regular de la naturaleza. Si nuestra experiencia nos enseñara que no hay uniformidad y que de una causa se siguen infinidad de efectos distintos, posiblemente ni siquiera tendríamos la idea de necesidad y causalidad. Que ya fue probado que esta idea está infundada demostrativamente hablando, bueno, lógicamente hablando, es decir, que no puede ser probado que es así y cómo y por qué, eso es otro asunto. El hecho es que estamos habituados a una regularidad y uniformidad en nuestra experiencia con la naturaleza, y de esta impresión nace nuestra idea de necesidad y causalidad. Esta conexión necesaria y causal se da también en la voluntad y en las operaciones de la mente. ¿No es obvio que mi voluntad es causa del movimiento de mi cuerpo o que de un pensamiento se sigue otro necesariamente? ¿Hay regularidad y uniformidad en la manera de comportarse de los hombres? ¿Se puede pensar de otra manera que no sea siguiendo la regularidad y uniformidad propia del entendimiento, sin importar las particularidades individuales? ¿Somos libres de determinar nuestros comportamientos o estamos sometidos a leyes, a necesidades causales como la naturaleza misma, ¿no? Ahora, a lo mejor dicen, ¿cómo que la naturaleza está sometida a una causalidad? Pues está sometida a una causalidad que desconocemos y nosotros desconocemos cómo opera esa causalidad en sí misma, pero tenemos experiencia de que hay una regularidad. Y lo mismo va a pasar con nuestra propia vida y con los asuntos morales. Nosotros tenemos experiencia de una regularidad, ¿no? Y entonces por eso Hume se pregunta eso. Y de hecho dice, y cito, pareciera que los mismos motivos han producido siempre las mismas acciones. Los mismos acontecimientos se siguen de las mismas causas. Fin de la cita. En cierto sentido, pareciera que los hombres siempre se han comportado de la misma manera, que hay una regularidad y uniformidad causal en sus comportamientos y que estudiando la historia de las distintas naciones nos toparemos con las mismas regularidades, conflictos, simplemente en contextos diferentes. La ambición, el amor, la fraternidad, la traición, etc., son las causas que determinan el comportamiento humano. Estamos seguros, tan seguros de ello, nos dice el ilustrado escocés, que si un viajero nos contara de una expedición a una tierra lejana en donde habitan hombres que carecen de avaricia, ambición, deseo de venganza, inmediatamente nos daríamos cuenta de la falsedad de su relato, ¿no? De que no es creíble. No sería tan inverosímil como si nos contara que en esas tierras habitan minotauros y duendes. Desde luego, de esta regularidad que se nos insinúa en el comportamiento de los hombres, sabemos solo por experiencia. De la misma manera que solo por experiencia esperamos que cuando una bola de billar choca con otra, ambas se muevan. Y por supuesto que esta regularidad no hay que pensarla como una homogeneidad unidimensional en los comportamientos y motivaciones, sino que es una regularidad en una diversidad de tipos de caracteres e inclinaciones. Pensémoslo en analogía con la regularidad que encontramos en un bosque, donde esta es el resultado de interacción de distintos tipos de plantas, suelos, climas, animales e insectos, ¿no? O sea, no es una regularidad homogénea o plana. De hecho, el ilustrado nos dice que si se mira a detalle, en ningún lugar de la naturaleza se encuentra una regularidad sin más, ¿no? Unidimensional y simple. Y cito, en ningún ámbito de la naturaleza se encuentra uniformidad en todos los detalles. Fin de la cita. De hecho, sin esta experiencia de la regularidad nunca podríamos aprender nada y no habría diferencia entre un agricultor novato y uno experimentado. De igual modo, no podríamos hacer prospecciones de nuestros comportamientos y de los comportamientos de los demás, ¿no? No podríamos hacer proyectos, no podríamos planificar, no podríamos
elegir el estilo de vida, etc. Desde luego que hay comportamientos humanos que nos parecen inexplicables, inconexos, infundados y no motivados por alguna causa necesaria aparente, ¿no? Y ahí, acuérdense, causa necesaria en este sentido humeano, no causa necesaria como no causa necesaria en un sentido metafísico, ¿no? Ni en un sentido lógico, ¿no? En este sentido meramente probable. Pero recuérdese que la idea de causa y necesidad viene de la impresión de que tenemos de experimentar cierta regularidad en la naturaleza, en nuestra mente y en nuestra voluntad. Es decir, no hay una necesidad real, ¿no? De la naturaleza misma, sino una causalidad provocada por nuestra costumbre. Y de hecho, en la naturaleza pasa lo mismo. Aunque esté sometida a ciertas regularidades, estas no son exactas y varían por motivos que simplemente desconocemos. Si vemos muy nublado el cielo, esperamos y creemos que inevitablemente lloverá, pero quizá no llueva, y no sabemos por qué, ¿no? Y probablemente ni los climatólogos, aunque obviamente el conocimiento es más probable y menos probable. De igual manera, en los comportamientos de los hombres esperamos ciertas regularidades que aprendemos por experiencia, aunque esta regularidad no sea perfecta. Ahora, el hecho de que existan estas irregularidades no se las atribuimos a que no exista una regularidad, sino a que no estamos contemplando todas las causas, ¿no? Es decir, que un reloj deje de funcionar, para quien sabe cómo funciona, no se lo atribuyes a que una misteriosa fuerza vino y lo descompuso, ¿no? Quien conoce el mecanismo sabe que puede deberse a alguna falla en el engranaje, a que se rompió un resorte, etc., ¿no? Es el ejemplo que usa Hume. De aquí que los filósofos y bueno, la ciencia misma lleguen a la conclusión de que no hay excepción en estas irregularidades, sino que simplemente no somos capaces de conocer a detalle todas las causas que entran en juego. Ahora, no se olvide que esas regularidades son las regularidades que experimentamos y que nos enseña solo la experiencia. No vienen de abstracciones o de meras contemplaciones de conceptos. Y bueno, entonces, que alguien sea inconstante y voluble, no lo vemos como la prueba que refuta la regularidad que nos enseña la experiencia respecto de los comportamientos humanos, sino más bien esto nos muestra la regularidad de los caracteres inconstantes, volubles y cambiantes. Las inferencias que sacamos de los comportamientos humanos son tan seguras e inseguras, ¿no? Dependiendo del tipo, de si son probativas, probables o azarosas, como las inferencias que sacamos de cualquier otro ámbito de la naturaleza, y lo hacemos exactamente de la misma manera, a saber, mediante la experiencia acumulada, ¿no? Por eso Hume va a decir, pues hay que confiar más en la experiencia que en nuestro entendimiento, por oposición a una tradición racionalista metafísica que nos diría que confiemos más en nuestro entendimiento que en nuestra experiencia, ¿no? Y Descartes diciéndonos, los sentidos nos engañan, entonces no hay que creerlos. Y dice Hume, bueno, si los sentidos nos engañan, es porque las inferencias que hacen son meramente probables y no están hechas para conocer la naturaleza en sí, sino para garantizarnos nuestra supervivencia. Como sea, solo gracias al estilo regular que comprobamos en nuestras experiencias pasadas, hacemos inferencias. En este sentido, parece obvio que estamos sometidos a la misma necesidad, regularidad y causalidad que la naturaleza, y sería hasta torpe tratar de mostrar lo contrario, ¿no? Y de hecho nos comportamos como si estuviéramos sometidos a la necesidad, aunque nos creemos libres. Aquí este tema está bien interesante, porque Hume viene a negar cierto tipo de concepción de libertad, pero defiende otro, ¿no? Y creo que ya no nos va a dar tiempo de meternos a detalle. Pero bueno,
justo el asunto es entender qué se quiere decir con libertad el bando opuesto, ¿no? El que defiende la libertad por oposición a la necesidad. Ahora, no hay necesidad en sí, de la naturaleza en sí, ni libertad en sí, de la naturaleza en sí, sino simplemente experiencias de ciertas regularidades a las cuales llamamos necesidad, y experiencia de ciertas regularidades a las cuales llamamos libertad, ¿no? Yo experimento cierta regularidad en el comportamiento de los hombres y entonces digo, pues no son libres, pero experimento también regularidad en el que parece que mi voluntad gobierna a mi cuerpo y mi mente decide que haga esto o aquello, y entonces también tengo experiencia de la libertad. Como sea, antes de ello tengamos en cuenta que nuestros comportamientos, inferencias y hábitos son idénticos tanto si nos referimos al ámbito moral como si nos referimos a la naturaleza. Es decir, las inferencias que hacemos sobre si lloverá o no tienen la misma naturaleza que las que hacemos sobre si tal persona hará esto o aquello. El ejemplo que nos da el filósofo edimburgués es muy ilustrativo. Un prisionero sin dinero ni influencia reconoce la imposibilidad de huir cuando considera la inflexibilidad del carcelero, tanto como cuando considera los muros y barras por los que está rodeado. En todas sus tentativas de libertad, prefiere trabajar sobre la piedra y el hierro de las segundas. Fin de la cita. Que tenga más esperanzas y crea que sea más viable escapar trabajando sobre la piedra y el hierro, muestra la seguridad de sus inferencias, ¿no? de la regularidad que ha aprendido de su experiencia. Pues se sabe pobre y sin influencias, por lo tanto, no habría manera de salir corrompiendo al carcelero. Como sea, el prisionero podría esperar que en un repentino frenesí el carcelero lo libere, o que en un o que bueno, le dé un ataque y libera a todos, se vuelva loco. Desde luego que se puede representar eso, es una cuestión de hecho, pero lo mismo es válido para la naturaleza, ¿no? O sea, también puede representarse que hay un repentino terremoto que derriba los muros que los retienen, ¿no? Y puede escapar. Ahora, pues eso es muy poco probable. Tiene que creer que va a pasar y que pasará lo que la regularidad de su experiencia le ha enseñado. Todos nuestros pensamientos, acciones, creencias tienen esta forma y salen de las inferencias que hacemos. La única diferencia es el mayor o menor grado de probabilidad, ¿no? Que tienen. Y ahora, ¿de qué depende que tengan mayor o menor grado de probabilidad? ¿A qué le atribuimos que tiene más o menos probabilidad? Pues únicamente de nuestra experiencia acumulada, ¿no? Es nuestra experiencia acumulada la que nos dice si tienen más o menos probabilidad. ¿Por qué entonces, si es un hecho que creemos en la regularidad y necesidad del comportamiento humano, nos negamos a aceptarlo y defendemos tan vehementemente la libertad? Probablemente porque, cito, cuando nuevamente dirigen sus reflexiones hacia las operaciones de sus propias mentes y no tienen la sensación de conexión alguna entre motivo y acción, entonces tienden a suponer que hay una diferencia entre los efectos que resultan de la fuerza material y los que surgen del pensamiento y la inteligencia. Fin de la cita. Y bueno, aquí se termina la primera parte de esa sección, y pues ya el tiempo se nos encima, así que aquí lo vamos a dejar. Creo que lo más importante ya lo mencioné, faltarían algunas cosillas. Ya pasamos a Kant en la sesión que viene. Según nuestro calendario, pues ya toca el tercer cuestionario, ¿no? O sea que este fin de semana espérenlo. Déjenme ver dónde está eso. Aquí lo tengo. Calendario de lecturas. Lo vuelvo a subir porque hice unas pequeñas modificaciones. Sí, entonces en la 11ª sesión sería más o menos el cuestionario 3. Lo moví un poquito para que no se nos encimen tantas cosas, ¿no? Entonces ahí lo subo a la plataforma y lo ven.
Y bueno, termino eso sí con una cita de Hume, ¿no? Que les había dicho que Hume dice esto de, bueno, hay dos tipos de razonamientos y dos tipos de objetos. Los que corresponden a las relaciones de ideas, que son los razonamientos demostrativos, y los que corresponden a cuestiones de hecho, que son los razonamientos probables, probativos, ¿no? Y azarosos, si quieren. Esos que en los cuales la probabilidad de que sea de una u otra manera es casi la misma. Y bueno, dice Hume, entonces, si seguimos, bueno, lo voy a citar porque es muy del espíritu de la época ilustrada, esta desconfianza y rechazo de la filosofía escolástica, ¿no? Entonces, vamos a terminar con esta cita que es muy famosa. Y aunque me estoy saltando mucho, pero tiene que ver con esto. Y dice, bueno, dice, si procediéramos a revisar las bibliotecas convencidos de estos principios, ¿qué estragos no haríamos? Si cogemos cualquier volumen de teología o metafísica escolástica, por ejemplo, preguntemos, ¿contiene algún razonamiento abstracto sobre la cantidad y el número? No. Si lo tuviera, pues sería un libro de geometría. ¿Contiene algún razonamiento experimental acerca de las cuestiones de hecho o existencia? No. O sea, quiere tratar las cuestiones de hecho como si fueran relaciones de ideas. ¿Y qué dice Hume? Bueno, tírese entonces a las llamas, pues no puede contener más que sofistería e ilusión. ¿No? Esto era lo que les decía de muy de la época ilustrada, decir que son los oscurantistas, los medievales, y que pues todo lo que dicen no tiene importancia ni ningún valor, porque ni se refieren a cuestiones de hecho, ni se refieren a relaciones de ideas. ¿No? Confunden, quieren tratar cuestiones de hecho y singulares además, como la libertad, la inmortalidad del alma, etc., como si fueran relaciones de ideas. Pero bueno, ya me verán la siguiente sesión para pasar a Kant y pues hasta entonces.